Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ecuador en Vivo. Seguimos generando información y opinión desde nuestros propios estudios. Vamos a ocuparnos del tema político electoral. Con corte a este 1 de octubre, son ya 10 de los probables 16 binomios presidenciales los que se han inscrito formalmente ante el Consejo Nacional Electoral. Un día antes de que fenezca el plazo para hacerlo, recordemos que este día miércoles a las 18 horas se cerrará la plataforma digital que alberga o da paso a las inscripciones en línea de las diferentes tiendas políticas. Son ya 10 los binomios presidenciales que se han inscrito formalmente ante el Consejo Nacional Electoral y los números varían. Por ejemplo, para asambleístas nacionales están 3 inscritos ya, 3 listas, para parlamentarios andinos 4, para asambleístas del exterior están 12 listas inscritas y para asambleístas provinciales y por circunscripciones están 195 listas de 496 posibles, probables, porque solamente el día del cierre se sabrá finalmente cuál es el número de candidatos que tendremos luego de que pasen la fase de requisitos y de impugnaciones. En fin, esta es una actualización informativa que nos da pie para conversar con una de las postulantes a asambleísta provincial. Nos referimos a Verónica Zarauz, esposa del fallecido asambleísta, periodista, colega, amigo también, Fernando Villavicencio, que murió en un crimen con tintes políticos y electorales. Recordemos que fue en medio de la campaña electoral su asesinato. Le damos la bienvenida a Verónica Zarauz, la viuda de Fernando Villavicencio, que hoy postula una curul por Democracia Sí. Esta es la tienda política que auspicia su candidatura. Verónica, bienvenida a Ecuador en Vivo. Freddy. Gracias por el espacio. ¿Qué le motivó ser candidata a la Asamblea? Bueno, muchísimas cosas, pero entre las más importantes, yo vengo de una trayectoria con el Fernando, de una persecución brutal que fuimos víctimas en 2 periodos de gobiernos anteriores, y quedarme sentada y seguir viendo todo lo que sucede dentro del país y dentro de la Asamblea Nacional, que es donde el espacio donde debería ser un espacio donde se discutan temas en realidad importantes para el país. O me quedaba sentada o hacía algo y he decidido Fernando hacer le algo. contagió la política entonces. Siempre estuve al lado de mi esposo porque él era el que frenteaba la situación política, entonces yo estaba donde tenía que estar ese momento, ayudándole. Claro que sí, pero ¿usted era política antes de conocer a Fernando o es que Fernando, con su actividad siempre política, de mucha actividad periodística, por cierto, previamente, le contagió, le contaminó esta adrenalina que corre por las venas de los políticos? Bueno, yo me conocí con el Fernando cuando yo trabajaba en la Asamblea Nacional. Yo era asesora de un exdiputado de aquel entonces. Así que el tema de la Asamblea para mí no es distante. Y ahí fue donde nosotros nos conocimos y decidimos casarnos. Así que todo este panorama político nunca ha sido distante para mí. De acuerdo. Entonces, la decisión de optar por una curul, ¿qué impulsó? Bueno, lo que te acabo de decir, o que me quedaba sentada quieta viendo cómo pasa el tiempo y pasan los años y en este país seguimos estancados en la impunidad que nos ahoga, o se hace algo desde la sociedad también. Ahora, ¿y por qué candidata a asambleísta por un partido que no estuvo desde un inicio con Fernando? Recordemos que Fernando Villavicencio fue candidato a la presidencia de la República por Construye. Lo natural, digamos, debería ser que si usted opta por la candidatura a asambleísta, lo haga por esa tienda política. Bueno, yo siempre me caractericé por tener mi propio criterio. Todas las decisiones que Fernando tomó en el camino, yo siempre las respeté y las apoyé. Él decidió postular por Construye simplemente porque necesitaba un espacio donde él pueda inscribir su candidatura.
Más no, Fernando nunca ha sido partidario de Construye, nunca ha estado cerca a los líderes de Construye, sino era un tema coyuntural que se dio en su momento y después de la trágica muerte de mi esposo, Construye no siguió el camino que dejó estableciendo Fernando con su plan de gobierno y vimos cómo se fue desmoronando todo el bloque de asambleístas que llegaron tras el asesinato de Fernando. Entonces yo tomé mi propia decisión. Gustavo me abrió las puertas de democracia, sí, y es aquí donde estoy. Y además usted sospecha de que dentro de las filas de Construye hay algunas personas que, al menos, por decirlo menos, no han hecho lo suficiente por el esclarecimiento de la muerte de Fernando Villavicencio. Y quiero recordarle con una de las intervenciones que usted las realizó hace pocos días. Escuchemos lo que dice Verónica Zarauz respecto de su candidatura a través de Democracia Sí y No de Construye, que es el partido o el movimiento que auspició la candidatura de Fernando Villavicencio a la presidencia de la República. Bueno, el tema es que Democracia Sí nos abrió la puerta sin pedirnos nada a cambio y de hecho eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el tema de la venta de las candidaturas ha sido un tema muy polémico en medio de estas elecciones. Y sí, esta candidatura que yo he decidido tomar ahora es para continuar todo lo que Fernando dejó en medio de su asesinato, ¿no? Estábamos justamente hace un año atrás en medio de otras elecciones donde tenía muchísimas probabilidades de llegar a Calandrer y la muerte evitó que pasaran esas cosas. ¿Y por qué en Democracia Sí y no en otras organizaciones como Construye, que todavía está haciendo campaña con el nombre de Fernando? Bueno, yo no puedo estar con las personas que para mí son sospechosas del crimen de Fernando y hay muchísima gente que ha traicionado la memoria de Fernando que está en Construye. Yo no podría estar con estas personas. Andrea González está haciendo su propio camino y ha elegido otro partido para participar en las elecciones con todo el derecho que tienen todos los ecuatorianos a participar de las mismas elecciones. Defender la bandera de Fernando Villavicencio parece que es una estrategia de varias organizaciones en esta campaña electoral. Es imposible que se pueda utilizar la bandera de lucha de Fernando porque solamente los que nos hemos pasado el dolor y el sacrificio y la lucha continua que estuvimos al lado de Fernando durante muchísimos años, sabemos qué es lo que hay que seguir continuando haciendo para que su nombre y su legado quede intacto y nadie se aproveche de él. ¿Quiénes de Construye son sospechosos del asesinato de Fernando? Bueno, cuando yo me refiero a que yo no puedo estar con la gente que es sospechosa, hay muchos partidos políticos, pero dentro de Construye, de hecho, hay un candidato en especial que ya no creo que está en esas filas, que estuvo candidato a la Asamblea, que está siendo investigado, que yo mismo he llamado a que él dé versiones de todos los hechos que pasaron. ¿A quién se refiere? El día del asesinato de Fernando, a este señor Carrillo me refiero específicamente. Patricio Carrillo, el ex comandante general de la policía. Por supuesto que sí. ¿Por qué cree que él es sospechoso? También. Sospechoso o no sospechoso somos todas las personas que de alguna forma sabemos algo y nos quedamos callados. Y Patricio Carrillo sabía muchas cosas sobre el crimen de Fernando, cómo se estaba planificando y nunca lo dijo. Y si lo dijo, no lo dijo en su debido momento. Y estas cosas no las tengo que esclarecer yo, sino la justicia a través de las investigaciones que están llevando a cabo, que es lo que yo he dicho. Llámenle a estos señores a preguntar por qué. Si sabían determinada información, ¿por qué se quedaron callados? Claro, y esta posición suya ha sido, digamos, expresada directamente a las filas de Construye y seguramente por eso no le invitaron siquiera a formar parte de la lista de candidatos. Bueno, yo no he tenido ningún acercamiento con Construye, así que no había ningún motivo para que ellos me inviten o yo acepte. ¿Cuál es su cercanía con Gustavo Larrea, fundador de Democracia Sí, partícipe del gobierno de Rafael Correa en los primeros años, gobierno que persiguió a Fernando Villavicencio? Me persiguió a mí también, pero cuando nos persiguieron, Gustavo ya no estaba en ese gobierno, ya se había ido muchísimos años atrás. ¿Quién en este país hace 17 años no era correísta o era aliado de los correístas? Incluso la líder del partido de Construye también era aliada del correísmo. Entonces, si nos vamos a poner en el tono de
él era correísta y él no era correísta, el término de ser correísta va a terminar siendo prostituyendo a todo el mundo y esa no es la lógica de ahora. Tenemos que avanzar en el tiempo. Yo no podría estar con las personas que me persiguieron a mí y a mi esposo y a mis hijos chiquitos, jamás. Pero Gustavo Larrea se fue del correísmo hace muchísimos años atrás. Incluso él promovió la consulta en contra del correísmo. O sea, ahora se pretende decir, todos son correístas, todos somos malos, menos nosotros los que sí también fuimos correístas y ahora ya nos arrepentimos. No, señores, hay que aprender a decir las cosas como son. Ya no podemos estar señalando con el dedo a todo el mundo, pues eres correísta, por eso eres malo o eres ladrón. Hay que acusar a los que hay que acusar ahora. De acuerdo. ¿Y cuál es su relación con Gustavo Larrea? ¿Qué cercanía tenían para que usted ahora forme parte de la lista de candidatos a asambleístas provinciales y ocupa el primer lugar en Pichincha, en el distrito Centro-Sur? Así es. Bueno, una relación respetuosa, no somos amigos de años. Buenos días, buenos días. Igual Fernando era amigo de Marcelo Larrea, que es hermano de Gustavo Larrea. Entonces, ellos siempre han tenido un vínculo, no cercano, pero respetuoso siempre. Uh-huh. Y él le invitó personalmente a formar parte de las listas de Democracia Sí. Así es, y además Gustavo no me ha pedido nada a cambio para poder participar dentro de las listas. ¿Y otras organizaciones políticas sí lo hacen? Sé que lo han estado haciendo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, a mí no me corresponde dar nombres de los movimientos que venden las candidaturas. Se verá en el camino quiénes están ahí. Venden candidaturas, ok. Sigamos avanzando en una serie de temas que queremos dilucidar. Hay personas que sostienen que usted se está aprovechando de la imagen de Fernando Villavicencio para llegar a ocupar una curul en la Asamblea Nacional. Ha sido una cuestionadora permanente del trabajo de Fiscalía porque a su criterio no se ha hecho lo suficiente. Vamos a escuchar una de las intervenciones suyas en días pasados respecto del trabajo que lleva adelante la Fiscalía en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Ya la fiscal tuvo su oportunidad para demostrar transparencia y celeridad en el caso. Hemos visto que no es así, entonces nosotros vamos a tomar la posta de las investigaciones y no vamos a permitir que la fiscal siga manipulando el caso de Fernando para su conveniencia. ¿Usted cree que se está manipulando el caso? Por supuesto que sí. Desde la Fiscalía General. Por supuesto que sí. ¿Por qué asegura eso? Bueno, en declaraciones de la misma fiscal, ella salió muy suelta de huesos a decir que había un contrato que costaba $1 millón y dentro de este contrato es para terminar con la vida de 2 personas. La una ya fue asesinada y la otra era ella. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde están las investigaciones que deberían estar llevándose a cabo en torno a las declaraciones que la señora fiscal da? Seguramente es un tema reservado porque aún está en investigación, o al menos ese es el argumento de la fiscal general para no dar más evidencias de la investigación que adelanta. Cuando quiere ser reservado, los casos son reservados. Cuando quiere hacerlos públicos, filtra toda la información. Entonces, ¿de qué celeridad y de qué transparencia estamos hablando en estos casos? ¿Y por qué debería interesarle a la fiscal manipular la investigación de su fallecido o asesinado esposo? Bueno, el tema electoral, estamos de un tema electoral saltando a otro tema electoral muy rápido y aquí he pasado muchísimas cosas, muchos cabos sueltos han quedado en torno al crimen de Fernando y se ha dado una manipulación increíble desde el ámbito político sobre el crimen de Fernando. Todas estas cosas se irán diciendo más adelante. De hecho, eso también es un punto por el que yo me he obligado a participar en la política, porque realmente este tema está contaminado y tiene que ser desde adentro de donde vamos a empezar a esclarecer el crimen de Fernando. ¿Qué cabos sueltos, por ejemplo, usted nos podría decir públicamente se han dejado de lado y no se han investigado de la manera que usted quisiera? A ver, este es el único crimen donde los autores materiales están separados de los autores intelectuales y de hecho hay otra investigación abierta por el mismo caso inédito en el país. Fueron sentenciados 5 personas, altísimas condenas de 32 años los para autores uno. materiales. Los autores materiales del crimen de mi esposo fueron asesinados bajo la custodia del Estado. Estas personas que están siendo condenadas ahora son los cómplices de entregar la logística a los sicarios asesinados también.
Entonces, no estamos dando los términos correctos a las personas que participaron del crimen. Y sí, les sentenciaron a 32 años a unos y a 12 a otros y les pusieron una reparación integral de casi $1 millón. Eso también es un acto cuestionable por parte de Fiscalía porque nos pone en riesgo a nosotras las denunciantes de esto. Porque imagínense, estas personas no van a tener de dónde pagar $1 millón y nos ponen en peligro con estas cantidades de dinero que ponen. ¿Usted está con guardia policial, Claro que con sí. protección, Claro su que familia, sus hijos? Claro que sí, yo tengo medidas cautelares de la CIDH. De acuerdo, sigamos avanzando en algunos de los temas que tenemos. Fernando Villavicencio dijo que usted es una mujer de armas tomar en una de sus últimas intervenciones como legislador cuando presidía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en referencia a su relación suya y de él, que se rumoraba, había una ruptura, etcétera. Le invito a escuchar, es un video antiguo, pero que vale la pena aclararlo ahora. Ahora mi esposa anda bravísima y le quiere pegar un tiro en la cabeza al periodista que escribió esto. Porque dicen aquí, mi ex esposo. O sea, son tan pendejos, tan peregrinos, tan falsarios, que hasta me han divorciado. Mi mujer le va a ir a pegar un tiro. Y mi mujer es de armas tomar. Cuando Correa y la CNI me perseguía, se bajó 8 llantas de un carro con un destornillador. Y los agentes de la CNI corrían. Y cuando ella les obligó a escapar a los hombres de Correa, yo bajé y me fui en un taxi. Mi mujer es de armas tomar. Habían rumores muy fuertes sobre una ruptura, un alejamiento en la relación entre usted y Fernando Villavicencio. Y claro, durante el infausto suceso de su asesinato, usted no estaba en el país, por ejemplo. Bueno, ¿qué matrimonio? No tiene problemas, quisiera saber yo. Sería el primero y el único que diría vivíamos en el paraíso, lo cual no es cierto, pero así mismo son los matrimonios y así mismo son las relaciones de pareja. Y sí, es cierto, el día que asesinan a Fernando, yo me encontraba en Washington específicamente, pero yo me fui a una invitación que nos hicieron los migrantes ecuatorianos allá por el desfile del 10 de agosto, que siempre lo hacen en Queens. Entonces yo estaba allá y imagínense enterarme de eso justo con mis hijos chiquitos también allá. Así que no fue nada fácil enterarme de eso y el retorno tampoco fue fácil. Imagino. Bueno, vamos hacia adelante. ¿Cuál es el objetivo que usted tiene si consigue una curul en la próxima Asamblea Nacional en función de su plan de trabajo, lo que se ha trazado usted personalmente y lo que ha acordado con Democracia Sí, que es al bloque que usted se pertenecería si consigue una curul en la Asamblea próxima? Bueno, ¿qué hacen los asambleístas en la Asamblea? Legislar y fiscalizar. Y dentro de estos 14 meses, después del crimen político de Fernando, en este país no pasa absolutamente nada. Los negocios siguen a dedo, la corrupción sigue campante, nadie dice aquí están robando, acá también, estamos en medio de una crisis energética, donde el gobierno actual sabía exactamente a lo que se estaba metiendo cuando decidió ser candidato y aún así no ha hecho absolutamente nada por tomar acciones inmediatas para evitar que estemos 10 y 12 horas sin agua y sin luz. Uh-huh. ¿Y qué agenda tiene usted? Bueno, es muy precipitado hablar ya de agendas políticas porque ni siquiera hemos empezado la campaña electoral. Hay que empezar a cambiar este país respetando los tiempos políticos. Yo ya veo meses atrás a todos los candidatos metidos en los mercados, come y engórdase. Ya deberían dejar esa manía de ir al mercado cuando quieren buscar los votos y después de que son asambleístas no salen del Club de la Unión nunca. Pero habrá conversado con los principales candidatos a asambleístas, el candidato presidencial, el expresidente de la Corte, Iván Saquicela, que está postulando por el mismo partido político por el cual usted aspira a una curul. De hecho, quisiera consultarle
cómo se lleva usted con él, porque Iván Saquicela y el expresidente de la Asamblea Saquicela, primos, decía Fernando, que son, también los nombraba entre el grupo de personas a las que habría que tenerles cuidado, digamos. Bueno, yo a Iván le he visto 2 veces, una vez que nos presentaron y esta última en el evento. Si algo tiene el señor Saquicela que demostrarle la justicia, pues será él que responda en su debido momento. Y si Fernando decía que ellos estaban en la mira, bueno, Fernando decía muchas cosas que los dejaba en el aire a veces, ¿no? No profundizaba. No profundizaba. Ok, entonces sigamos con su agenda de trabajo. ¿Qué leyes, por ejemplo, quisiera usted proponer en la Asamblea en su condición de probable legisladora? ¿Y a quién quisiera usted fiscalizar si es que llegase a la Asamblea? Bueno, a quien corresponde, al gobierno, que es quien tiene que ser fiscalizado por la Asamblea Nacional. ¿Y qué leyes hay que hacer? Hay que comenzar a revisar las leyes que ya tenemos y dejar esa manía que tiene todo el mundo de presentar proyectos de leyes que en la mayoría de los casos nunca pasan, y las leyes que hay que revisarlas, cambiarlas o modificarlas, no se les toca. Usted entraría a hacer reformas a leyes. Por supuesto que hay que hacer un montón de reformas. ¿A qué Hay ley, por huecos en ejemplo? todas las leyes. ¿Qué es de interés para usted en este momento, por ejemplo? Bueno, el tema energético es un interés que debemos enfocarnos todos, Ok. todos los ecuatorianos, porque hay que ver que en la ley de no más apagones se evitó que la inversión privada ayude a generar energía. Entonces hay que revisar este tipo de leyes que se aprueban a veces sin revisarse muy. Es decir, usted es partícipe de una actividad, un protagonismo mayor de la empresa privada en la generación eléctrica del país. Es que así debe ser, porque el Estado no abastece. De acuerdo. ¿Qué otro tema? En seguridad, por ejemplo, que usted es víctima en carne propia con el asesinato de Fernando, con la persecución que tuvieron, ¿tiene alguna idea de reforma legal? Bueno, ahí está el COIP, que es el que se encarga de todos los procesos penales, que también hay que reformarle. De hecho, yo plantearía una reforma para la prelibertad, que no debería ser un beneficio para todos los presos, sino para determinadas personas que cumplan ciertos requisitos. No es posible que un narcotraficante o un violador pretenda beneficiarse de la prelibertad cuando estos mecanismos deben ser para personas que no han tenido pasados judiciales, otros delitos, un sinnúmero de cosas que hay que hacer, pero reformando las leyes que ya tenemos. Claro. Ahora, ¿cómo mira usted a la próxima asamblea? ¿Va a ser igual o más dispersa que la actual? ¿Cómo mira usted? ¿Quiénes van a llegar? ¿Quiénes van a ser bloques fuertes? Si tomamos como referencia las encuestas al día de hoy, por ejemplo. Bueno, entiendo que el candidato presidente meterá un buen número de asambleístas, ¿no? Y se está viendo que su mamá va a liderar la lista de asambleístas nacionales. Estas cosas no deberían darse, no debería la familia mezclarse en el tema político. Yo estoy incursionando porque mi esposo ya no está. Absurdo hubiera sido. Si estaría Fernando, no incursionaría en política. Obviamente que no. De Sino acuerdo. que las circunstancias son distintas, pero estos casos de que la familia está, por un lado, queriendo ser presidente y por el otro lado querer tener el control de la asamblea, no es correcto. No estamos en una monarquía aquí, nosotros tenemos una república. ¿Quién más le ve fuerte usted en la asamblea, numéricamente hablando, en la próxima asamblea? Bueno, el correísmo, como siempre, apuesta siempre a la asamblea para desde ahí tratar de deslegitimar a cualquier gobierno. Ustedes, los legisladores o los candidatos, quiero decir, a legisladores, ¿cuántos creen que van a ser? Bueno, los que el país quiera beneficiarles con el voto y la confianza, además, ¿no? Porque ser legislador no es ir arrastrado por el primero que está en la lista o por el candidato a presidente, porque hemos visto, al menos me ha pasado a mí, que uno dice, ha sido asambleísta y no tenía ni idea que era asambleísta, y ahora es tiempo de comenzar a cambiar este tipo de votación. Hay que votar por las personas y no por el que está arrastrando a un sinnúmero de desconocidos. Ya vamos a finalizar, Verónica. Si usted fuese legislador ahora, ¿a quién fiscalizaría? ¿Quién cree que tiene motivos de fiscalización con miras a una censura y destitución?
Bueno, aquí las destituciones se mueven por coyunturas políticas, Por ¿no? votos. Y más que los votos, por intereses de quien está a favor o en contra de él, los funcionarios públicos. Pero aquí hay un montón de personas que deberían estar haciendo su trabajo en torno a la seguridad o en torno a lo que está pasando con nuestros niños perdidos en Estados Unidos, por ejemplo, y acá les tienen todo el tiempo sentados en la asamblea pidiéndoles cuentas, y a veces son cuentas absurdas los que se piden. Es tiempo ya de cambiar el tema de la fiscalización y el control político. Hay que hacerlo, pero con casos determinados. Este caso que lo acabo de mencionar de los niños desaparecidos en Estados Unidos es un caso gravísimo que todo el mundo debería estar averiguando qué hicieron las autoridades de Estados Unidos con estos niños. Ya que estamos hablando de un tema de política internacional, me acordé del tema de la vicepresidenta, su conflicto interno con el presidente de la República, la necesidad por cumplimiento de ley que tiene el presidente de encargar el poder para hacer campaña y su distancia con la vicepresidenta. ¿Cómo mira usted esto? Bueno, ese para mí es un claro ejemplo de violencia política, ¿no? Verónica Abad es la compañera de fórmula que Daniel Noboa escogió. A él no le impusieron, ella no fue traída de otro lado. Él mismo le invitó a participar con él, y ahora la bronca que ellos tengan internamente es problema de ellos, pero nos han trasladado a nosotros los ecuatorianos a ver un espectáculo bochornoso. Le mandaron exiliada a Israel a buscar la supuesta paz, una cosa absurda, luego le mandan a Turquía y ahora no quieren dejarle el encargo que por ley le corresponde. ¿Usted está de acuerdo en que, o mejor dicho, que se debe cumplir la ley y la Constitución, más allá de los problemas que le separe actualmente al presidente y a la vicepresidenta, que la segunda mandataria ocupe la primera magistratura mientras haga campaña Daniel Noboa? Por supuesto, el presidente es el primer funcionario que está obligado a cumplir lo que la Constitución establece. Aquí no cabe lo que viene a decir un constitucionalista, lo que viene a decir otro. La ley es clarísima y él está obligado a cumplirla. Pues bien, para finalizar ya, Verónica Zarauz, candidata a asambleísta provincial por Democracia Sí, Distrito Centro Sur, ¿cuál es el mensaje que quiere enviar a los ecuatorianos? Bueno, yo espero que ya encontremos un punto de reconciliación entre todos. No sabemos quiénes fueron los que nos dañaron, nos robaron, nos perjudicaron, pero ya es un punto de dejar la polarización, porque estamos en medio de otras crisis mucho más importantes que estar señalando con el dedo y decir ustedes son ladrones y ustedes, con tal de que no sean estos ladrones, róbennos nomás. Así que es tiempo de ser más críticos con todo lo que está pasando y ser responsables con nuestros votos. Pues bien, nos quedamos con este mensaje de Verónica Zarauz, y reitero, candidata a asambleísta provincial por Democracia Sí. Verónica, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy. Amigos, hasta la siguiente entrevista de Ecuador en Vivo.